¿Qué tal, amigos de Hojas de Papel Volando? Reiniciamos la filmación de estos programas o de este segmento con la finalidad de poder llegar hasta sus hogares, de entregarles un saludo afectuoso y sobre todo de que se conozca más acerca de la historia de Cerro Azul, Veracruz. En este día me encuentro acompañado de la gratísima presencia de la licenciada Fernanda Ramírez Melo. Ella es licenciada en Mercadotecnia y tiene una maestría en Administración de Negocios. Fernanda, bienvenida, muchas gracias por estar Muchas gracias. en este segmento, en este programa. Fíjate que estamos en el mes de marzo y marzo tiene, entre otras muchas cosas, bueno, indicada la fecha exacta de la expropiación del petróleo, aquel 18 de marzo de 1938, por el general Lázaro Cárdenas del Río. Hace unos días me preguntaron que qué había ocurrido en Cerro Azul, Veracruz, o aquellos testigos presenciales cuando el viernes 18 de marzo, en cadena nacional, el presidente Lázaro Cárdenas se dirigió al pueblo de México para hablar de este tema, ¿verdad? Ya se hizo la expropiación, ¿qué sigue ahora? No se puede poner pausa. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó con el petróleo entonces después de este hecho ocurrido? ¿Qué fue lo que pasó con el petróleo? Bueno, quiero decirles que efectivamente hubo un problema ciertamente grave con la situación del petróleo porque se suponía que al momento de recibir México esa gran fortuna que traía el petróleo, pues iban a ocurrir muchas cosas, sobre todo por el boicot económico que tendrían los países como Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, como Inglaterra y como Holanda, acerca de lo que nosotros teníamos de riqueza petrolera. Así es que sucedió algo pues que ya se veía venir por la situación de la expropiación. Una de ellas era, bueno, ahora ¿a quién le vamos a vender el petróleo? ¿Qué vamos a hacer con nuestro petróleo si estamos ahora sí, entre comillas, peleando con los Estados Unidos, que es una potencia? Quiero decirte que los ministros, el gobierno de México tuvo necesidad de ofertar nuestro petróleo a muchos países del orbe, pero los Estados Unidos lo que hicieron fue tratar de bloquear toda aquella seña de comercialización a otros países con el argumento que era petróleo robado. Incluso, fíjate, mandamos como República Mexicana una reserva de petróleo a Holanda. Llegando ese petróleo a Holanda, es decomisado con el argumento de que ese petróleo era robado, que le pertenecía a los Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Entonces empezó el problema. Pero afortunadamente el gobierno de México, por una forma u otra, empezaron a meterse entablando relaciones con muchos países acerca de esa situación. ¿Y qué ocurrió? Afortunadamente, por muchos de las pláticas con otros representantes de los países, ocurrió algo que estábamos esperando. Efectivamente, se empezó a vender una cantidad pequeña de petróleo a los mismos Estados Unidos, a Holanda, países de Centro y Sudamérica. Es decir, ya estaba saliendo nuestro aceite, pero teníamos un grave problema. ¿Cuál crees que fue? ¿Cuál fue? ¿En qué lo íbamos a llevar? ¿En qué lo íbamos a transportar? Nada más teníamos dos barcos pequeños. Uno era el San Ricardo, que se le puso el nombre de 18 de marzo por lo recientemente ocurrido. El otro barco pues también era muy pequeño, que era el barco Cuauhtémoc. Así es que necesitábamos aceite, pero más que nada necesitamos ¿En qué transportar el petróleo. Así es que me voy a permitir presentar a la audiencia esto que es un álbum hecho por los 50 años, aquí está, al 50 aniversario de la expropiación petrolera. Fue una edición especial, es un álbum fotográfico que perteneció a la esposa del señor Cárdenas, del presidente Cárdenas, de don Lázaro. Y en ellos, los textos escritos en este libro son del señor Jesús Silva Herzog, un ínclito personaje de la política de México en ese entonces. Entonces, fíjense, querido auditorio,
¿Cómo me llena de orgullo poder hacer referencia a esto? Porque don Jesús Silva Herzog expone en este escrito algo que para los cerroazulenses debiera estar siempre en mente. Y voy a dar lectura textual para que tú escuches también, licenciada, y el auditorio, la audiencia, también ahora sí, sea todo oídos para esto. Dice así: era menester tener barcos para cumplir con los contratos que íbamos adquiriendo. Él dice como político y como representante del gobierno de México. Logramos comprar 2 barcos noruegos con capacidad de 10,000 barriles cada uno, después de numerosas gestiones y esfuerzos. Cada barco costó $600,000. Los barcos debían ser entregados en Mobile, Alabama, Estados Unidos. El primero llegó a fines de 1939 y enviamos nuestros marinos al mando del general, del jefe del Departamento de Marina de Petróleos Mexicanos, que era el capitán Obregón, ¿verdad? Tomamos precauciones por temor siempre de que las compañías embargaran el barco a pesar de los pleitos que ya les habíamos ganado a los Estados Unidos. De modo que se dieron instrucciones de que el barco noruego, que ya era propiedad de México, se recibiera sigilosamente, fíjense, a las 2 de la mañana. Pero ocurrió algo inesperado. Nuestros marinos se encontraron en el flamante barco y este se movía a base de motores diésel, y nuestros marinos no conocían los motores diésel, eran todo lo que conocían a base de gasolina. No había manejado ninguno de este tipo. Sin embargo, se le dieron algunas explicaciones por medio de intérpretes, y entre las 4 y 5 de la mañana, ese barco, dice el señor Herzog, él estuvo personalmente en Tampico para recibirlo, dice, lo bauticé con el nombre de Cerro Azul. Tú tienes la fotografía, vamos a mostrarla para que veamos el buque tanque que llevó por nombre Cerro Azul. El primer buque tanque comprado después de la expropiación para la gran empresa de Petróleos Mexicanos. Cuentan los que venían en él que a la altura de Florida, ya doblando hacia el Golfo de México, inesperadamente se oyó una sirena que hacía un ruido infernal. Y nuestros marinos subían, bajaban, corrían e iban de un lado a otro para tratar de localizar de dónde provenía aquel silbido que no tenía tregua. Entonces dice, recibí un radiograma del capitán Obregón que decía, a la vista de las costas de Florida. Dice, navegamos sin novedad hacia Tampico. Algunos refieren que horas después, unas 3 o 4 horas después, se pudo localizar la causa de aquel sonido. Algunos otros afirman que ese barco Cerro Azul cesó su sonido de sirena una vez que ancló en el puerto de Tampico. Fíjense lo que dice aquí. Al abanderar en Tampico el barco Cerro Azul, un 21 de enero de 1940, improvisé, dice el señor Silva Herzog, el siguiente discurso. Es indudable que uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia de México ha sido la expropiación de las compañías petroleras, puesto que ello ha significado el principio de nuestra libertad económica. La libertad solo es una realidad cuando descansa en la libertad económica. Tú eres economista también. Lo mismo tratándose de un grupo social que de un individuo aisladamente considerado. Claro está que la expropiación de los bienes de las empresas que durante cerca de 40 años explotaron el subsuelo de México y al trabajador petrolero también, ha traído como inevitable consecuencia una lucha dura y enconada. Pero no hay que olvidar que un pueblo no conquista su libertad pidiéndola por favor a sus explotadores, sino que hay que luchar con decisión, constancia y valentía. Y dice, y aquí estamos ahora, en la cubierta de este barco, estamos en actitud de lucha. Aquí estamos para contestar con hechos objetivos las noticias calumniosas que hacen público ciertos periódicos de mexicanos desgastados de adentro y algunos otros mercaderes de la letra de afuera, mercaderes sin patria y sin ideal. Aquí estamos respondiendo a la calumnia con la adquisición de este barco, con hechos constructivos. Aquí estamos dando un mentis irrefutable a quienes han hablado y hablan todavía de la incapacidad de los mexicanos para manejar esta gran industria petrolera. Aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos intereses de México. Cerro Azul se llama desde ahora este barco, nombre simbólico,
Así se llama uno de los pozos productivos más grandes que ha existido en el mundo. Así se llama un pozo de maravilla que ha producido millones y millones de barriles de petróleo y millones de pesos que hasta hace poco nunca fueron para beneficio de los mexicanos. Millones y millones de pesos o dólares que han ido a parar a los bolsillos de los magnates petroleros que viven en tierras extranjeras. Y ahora que la riqueza extraída del subsuelo ya es nuestra, que viva entonces este barco desde ahora, Cerro Azul. ¿Y qué es? Cabe preguntarse en esta hora solemne, ¿qué es lo que ha quedado en nuestro país de esos millones y millones de pesos que produjo Cerro Azul? Salarios mezquinos, impuestos más mezquinos todavía, centenares de enfermos víctimas del paludismo y otras enfermedades propias de esos sitios, y centenares de muertos, también de enfermedades contraídas por el excesivo trabajo en una zona inclemente. Por eso, cuando llegue la hora en que se hable de compensación por los bienes expropiados, nosotros debemos también tener presentes a nuestros enfermos, a nuestros muertos. Nosotros también debemos de considerar contar, y si no podemos contar los dólares porque ya se fueron, vamos a contar los enfermos y los muertos, que eso sí se los vamos a cargar a las cuentas de esos explotadores. Pero ahora ya es nuestro el Cerro Azul, como son nuestros todos los cerros azules que decoran con su belleza nuestros valles profundos. Y aquí estamos celebrando con justificado regocijo la compra del primer barco por la distribuidora de petróleos mexicanos y se llama Cerro Azul. ¿No le parece que es interesante? Sobre todo en estas fechas que al parecer con todo lo que trae consigo la pandemia, licenciada, lo que hemos sufrido con la misma, el esfuerzo del gobierno por tratar de respaldar de cierta forma lo que es el petróleo en México, de reconsiderar que todavía tenemos esa riqueza petrolera, pues tenemos que voltear hacia atrás para ver ejemplos que como este nos llenan de satisfacción y orgullo. El primer barco, Cerro Azul, Veracruz. Amigos, hay que reflexionar acerca de este gran hecho, escrito en el texto por un gran hombre, don Jesús Silva Herzog. Agradezco infinitamente la presencia de la licenciada Ramírez Melo y muchas gracias. Dios con ustedes.